segmento final tocamos este tema sobre la posibilidad de que un dibujo animado influencie de alguna forma la condición, espérate, comportamiento, no, César me va a decir el término correcto, porque hablamos de que no era la orientación sexual, sí, es la forma correcta, César y Arilady, buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. No hablamos de preferencia, no hablamos de condición, orientación. Bueno, depende de lo que estemos hablando. Cuando hablamos de la orientación sexual, estamos hablando de una condición que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Y que define hacia cuál es el objeto de atracción sexual de esa persona, ¿no? Que puede ser del mismo sexo, puede ser del sexo contrario. Cuando hablamos de la identidad de género, ya estamos hablando de aquello con, digamos, la manera como la persona quiere ser conocida, ¿no? Cómo quiere que con qué se identifica como género. Y ahí hablamos de hombre o mujer, ¿verdad? Cuando hablamos de la expresión de género, estamos hablando de lo femenino o masculino que puede haber en una persona, ¿no? Y la expresión del género tiene que ver con cómo se muestra este género, basado en los roles culturales, a través de la manera como actúa, cómo se viste, cómo se comporta, cómo interactúa. Entonces, bueno, sí, la expresión de género es muy moldeable en función de los aprendizajes, en función de la cultura, y la identidad de género también. La identidad de género se moldea en la crianza, en la cultura, en los aprendizajes, etc. Ahora, el sexo biológico con el que nacemos, que nos hace machos o hembras, y la orientación sexual, entonces esa ya no es moldeable por la cultura. Lo que sí se puede moldear y se puede, digamos, aprender de alguna manera es la identidad de género y la expresión de género. ¿Hay alguna incidencia, así como hemos dicho que la música puede tener un impacto en manifestaciones conductuales, los dibujos animados pueden tener alguna incidencia en la conducta, comportamiento, orientación sexual de los menores? Arilady. Mira, definitivamente, ¿qué es la televisión? La televisión es un medio de comunicación y definitivamente que los niños al estar expuestos van a estar teniendo un referente de lo que ven en la televisión. No es que incida, pero sí la televisión puede tener una enseñanza, ya sea de comparar lo que los niños han aprendido en base a lo que el microsistema, su familia, lo que le han enseñado, las creencias, y cómo la televisión infiere en lo que le enseña sobre el mundo, sobre la cultura en la que está. Y cómo el niño va a contrarrestar esta información y la va a comparar con la información que puede recibir de su hogar. Entonces, la incidencia también tiene que ver con cómo este niño o niña ha sido enseñado, como decía el doctor César, y cómo han sido internalizadas las creencias culturales y familiares, qué es permitido, qué no, qué está bien, qué está mal, qué se llama como normal y no. Y claro, que lo que al niño o niña le llame la atención, ya sea por duda, ya sea porque quiere por imitación, ya sea por contradicción, tiene que ser algo que remueva al niño desde su interior. Es algo que está ahí y que esa información está funcionando como un estímulo, como que prendió algo que ya tiene una base en lo que es el desarrollo del niño. Una pregunta, Arilady. Serían dos preguntas. Uno,
Anteriormente no existían los muñequitos o las caricaturas con esa carga sexual que estamos teniendo ahora, y sin embargo la homosexualidad y la comunidad LGBT existía desde antes. Ese es uno. Dos, el niño le da la misma connotación sexual a ese contenido que le da el padre. No, claro que no, porque la connotación sexual que tú le das a cualquier estímulo va a venir contaminada de tu propia experiencia sexual. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como adultos la podemos ver erotizada, y el niño que todavía no ha llegado a ese desarrollo del erotismo, del morbo, de la fantasía, no va a haber ninguna erotización. Por eso, cuando se habla en educación sexual, se hace mucho hincapié de que el adulto tiene que tratar de no darle el significado a las cosas que el niño hace o ve o pregunta con el significado que el adulto sabe sobre sexualidad. Entonces, otra pregunta, Aris Lady, y perdón. La misma presencia o decisión sería para ambos, tanto para César como para ti. Esa definición sensual, sexual, o como le queramos decir, puede ser inducida ante un niño. O sea, yo puedo hacer cosas para que, en cuanto a la orientación sexual de un niño, se vaya para la izquierda o para la derecha, o eso ya está estrictamente definido. A ver, yo al inicio decía variables como la identidad de género, es decir, cómo yo me pienso, cómo me pienso a mí mismo, ¿no? ¿Qué tan mujer o hombre me pienso yo? Eso es cultural, eso es aprendido, Okay. eso es enseñable, y eso puede ser inducido, bueno, por los muñequitos o por lo que sea, o sea, la crianza fundamentalmente y el entorno, ¿verdad? Y por supuesto una pantalla de televisión o de un monitor o un celular o un iPad, una tablet, perdón, presenta un mundo con formas de pensar, con comportamientos, con modelos, con positivos y negativos, ¿no? O sea, el hecho es que no es posible no educar. O sea, no es posible no comunicar. Ahora, perdón, César, eso es, como decía Aris Lady, eso es un elemento, más no es el único. Bueno, no, pues, el problema es cuando se convierte en el elemento. Exacto. La ausencia de o quizás en el único elemento que tenga más voz, donde el niño pase más tiempo, exacto, donde el niño se nutra de mayor información, porque como dice el doctor César, la sexualidad siempre se enseña, es imposible también no educar en sexualidad. Cuando en una familia no se habla de sexualidad, se está educando. Claro, que no eduquemos de la manera pertinente es otra cosa, pero como tú bien dices, siempre no es posible no comunicar. Exacto, es imposible no comunicar. Si usted no habla, está comunicando que no quiere hablar. Y si usted no habla de sexualidad, está comunicando, aquí no se habla de eso, pero está comunicando y está educando. Exacto. Entonces está dejando el espacio para que otros agentes educativos pues participen. Ahora, desde que un niño, pongamos que un niño de 2 años, una niña de 2 años está frente a un televisor viendo Baby TV, ¿verdad? Que es un canal diseñado para niños menores de 2 años. Bueno, pero ahí hay comunicación sexualizada, o sea, hay varoncitos, hay hembritas, los varoncitos tienen un color, un comportamiento, las hembritas otro, o sea, hay una comunicación sexual que es sexualizada, no erotizada. No, eso es otra cosa, claro, la erotización es un... Hago hincapié en eso, César, para que nos demos cuenta de que estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver con la otra. O sea, estamos hablando de lo sexual, no de lo erótico, para que no se nos vayan a confundir. Sí, no estamos hablando de erotismo, no estamos hablando de pornografía, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de que toda persona al nacer es sexuada, porque tiene un cuerpo que es sexuado, ¿verdad? Y ese cuerpo que es sexuado le caracteriza y expresa su sexualidad desde la perspectiva de que nació macho, nació hembra, y de que su orientación sexual
es atracción hacia lo mismo o hacia lo diferente. Pero luego la manera como va a expresarse lo va a aprender, y lo va a aprender en un entorno, y va a ser más femenino o más masculino, dependiendo de cómo se le enseñe en ese entorno, cómo lo aprenda, o va a ser más la identidad de género, va a ser más varón, o más hombre, o más mujer, dependiendo de cómo lo aprenda. Entonces hay personas que aprendieron a expresarse, o sea, su expresión de género, varones que su expresión de género es muy femenina, pero eso no significa que sean homosexuales. Exacto. Exactamente. No quiere decir que tengan una preferencia sexual homosexual, que sean gay, porque son cosas diferentes. Lo que pasa es que al tener poca información con la educación sexual, nosotros todo lo queremos agrupar en la orientación sexual, que como preguntaban, esa sí no la podemos enseñar. Nosotros a veces se nos vende un poco la idea de que sí podemos cambiarla, de que sí podemos interferir de manera directa y de que quienes tienen ciertas preferencias sexuales que nosotros no podemos, la familia no estar de acuerdo, nosotros podemos revertir eso. Hay padres que sienten culpa con respecto a qué fue lo que yo hice mal, porque no están de acuerdo, pero realmente eso no es una elección consciente de absolutamente nadie. Si se pudiera revertir, así como yo pudiera trabajar para que un gay o lesbiana fuera heterosexual, también pudiera trabajar para que un heterosexual fuera gay o lesbiana. Y no puede funcionar solamente para un lado, porque culturalmente queremos o porque no estamos abiertos o flexibles a entender este proceso. Pero en el caso particular de las caricaturas, los cartones animados, a propósito de que aparece ahora que Bob Esponja forma parte de la comunidad LGBTQ. Sí. Q+, te falta esa parte. Sí. Bueno, eso. LGBTQ+. Ok, entonces, realmente hay unas alarmas que se disparan, que es lo que le están enseñando a los niños, que es lo que nuestros hijos están viendo. Ocurría, yo no sé si ustedes recuerdan, a Pinky Winky. Sí. Hay un detalle, jefa, con respecto a que ellos hicieron un comunicado para el mes de la celebración del orgullo gay. Uno, esa información, porque es real, es humano, o sea, tanto las estrellas de mar como las esponjas de mar son asexuales. En el mundo animal es así. Ellos dieron a conocer esta información en el 2015. Ellos, porque mucha gente se ha suscitado siempre un esquema sobre la sexualidad de ambos personajes. En el 2015 ellos lanzaron un comunicado diciendo que tanto en el mundo natural como en los muñequitos, Bob Esponja y Patricio son asexuales porque es una esponja de mar y una estrella de mar. Esto el brum brum viene porque para la celebración del mes del orgullo gay, ellos lanzan unos comunicados confirmando que ellos pertenecen a la comunidad porque ellos son asexuales. Ok. Pero bueno, tiene una base animal. Puede transmitir, por ejemplo, vámonos al caso de Pinky Winky. ¿Qué mensaje de los Teletubbies, César, Ari Lady, qué mensaje están enviando con Pinky Winky? Pero lo que pasa es que adelante. César, no. Lo que pasa con eso es que como nosotros venimos vamos a hablar de, como dice César, de lo que nos enseña la cultura. Nosotros tenemos que irnos a nuestro contexto cultural. Todo esto ha dado un revuelo porque en nuestra cultura nosotros queremos cuestionar y la mayor parte, tenemos una cultura machista donde reina el patriarcado, donde no queremos dar con la realidad de que hay más opciones que la heterosexualidad. Nosotros queremos realmente obligar. Y muchas veces cuando no encontramos respuestas acorde a lo que yo quiero, entonces yo empiezo a buscar culpables, me voy a lo externo. El problema es la televisión, el problema es la música, el problema es tal cosa.
Y realmente eso ocurre porque nosotros queremos insistir en solamente enseñar a nuestros hijos lo que nosotros queremos ver. Pero eso siempre ha existido. Siempre ha habido de alguna manera u otra, como dice el doctor César, todas las series, los muñequitos, todos van a tener una incidencia en cómo yo vivo, veo, normalizo, aprendo lo que es la sexualidad y cómo cada quien expresa su género, su identidad, su expresión de género. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la autoridad y nos remontamos, César, tú y yo, a nuestras caricaturas, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en nuestras caricaturas? La ausencia de padres. Sí. Pero no solamente eso, o sea, en el caso particular de los personajes de Disney, no hay ni mamá ni papá, es un tío. No hay mamá, no hay solamente, mamá. Pero no solamente en Disney, eso es el espíritu de una época, o sea, Popeye no tenía hijos con Oliva, pero tenía un sobrino. Exacto. Era la mamá. ¿No? Y Popeye era un tipo que le entraba a trompada a todo el que se le atravesaba. El rol masculino prevalente. Macho masculino. Que era lo que la cultura en ese momento, pues lo que llamaba la atención culturalmente en ese momento, era lo que era la norma. Y hay un detalle por un lado tenías un rol de mujer como Oliva Olivo, que era un cero a la izquierda, que solo sabía llamar a Popeye. O un cero a la izquierda como Minnie Mouse, por ejemplo. Minnie, nunca supimos si era la novia o no la novia de Mickey, porque vivían en casas separadas, para empezar. Pero había unos sobrinos. No solamente eso, y que no dice eso, y eso era parte de la cultura de que de la sexualidad no se habla. Nosotros venimos de esa generación donde nuestros padres no se hablaba, donde a nosotros no nos enseñaron activamente y acorde a las etapas de desarrollo de la sexualidad, y los muñequitos te muestran eso. Unas parejas que no son parejas, es decir, unas conductas ambivalentes con respecto a la expresión de la sexualidad, del romance, son ambivalentes. ¿Por qué? Porque no se muestran claros. Si en ese tiempo eso no tuvo incidencia en nosotros, ¿por qué tendría que tenerlo en este tiempo con los niños que ven ahora? No, sí tuvo mucha incidencia, y tiene mucha incidencia en los feminicidios y en este rol de mujer pasiva que no reclama, que no tiene. Claro que tuvo mucha incidencia, por supuesto que sí. Pasa que, como dice el doctor, la incidencia tiene que ver con lo social y con la identidad. Recuérdate que nosotros tenemos la identidad individual y la identidad colectiva, y eso tiene que ir de la mano, tiene que tener una congruencia. Entonces, ese tipo de cosas sí tienen incidencia en quién eres tú en la sociedad. Y sin embargo, si tú te llevas a los muñequitos, por ejemplo, de ahora, que a mí no me gusta, pero es muy famosa, Peppa Pig es una bully. Peppa Pig trata a su papá muy mal, es muy grosera. O sea, ella se burla de su papá y le dice, papá es un cerdo tonto o papá es gordo. Ella trata muy mal a las figuras de autoridad dentro de los muñequitos. Sí, miren, el tiempo se nos termina. Yo quisiera, de manera muy sucinta, que nos dejen saber, ¿hay o no hay incidencias? César, Arileide. Sencillamente no puede no haber incidencias. O sea, eso no es algo que puede haber o puede no haber. Sencillamente es porque todo lo que está alrededor de un niño lo va a influenciar, y hemos pasado de tener figuras como las princesas tontas que esperaban un príncipe y no sabían hacer más nada, a una princesa como Anna en Frozen, que es una mujer que toma decisiones y que es aventurera y es guerrera, ¿no? Entonces, poco a poco los roles de género van también mostrando los cambios de la sociedad. Arileide. Yo lo que opino es que la incidencia va a estar en cómo también la familia aborde los temas, y la familia como base de la primera incidencia y la más fuerte para el niño o la niña, y cómo esta familia puede tomar todos estos estímulos para el niño, a que no sean los primarios, sino que sean los que los ayuden a entender el mundo. Entonces, la incidencia está.
pero también tenemos que saber que esa incidencia tiene limitaciones. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Arisleidy. Yo creo que nos toca el tiempo de que nos enfoquemos en adolescentes. Esto mismo vamos a tratarlo con adolescentes si ustedes están disponibles. Gracias a César, gracias a Arisleidy, a Germán, a Francisco, a todos ustedes que nos han ayudado a hacer nuestra entrega del día de hoy. Les dejamos con los compañeros del Sol de la Tarde. Quédense con ellos, por favor. Hasta mañana.